La oscuridad lo devora todo. Es medianoche en La Habana y el sistema eléctrico colapsa. Otra vez. Las calles se transforman en laberintos de sombras. Este no es un barrio cualquiera. Algo está pasando. Un rumor de cazuelas retumba en la noche. ¿Protestas? ¿Caos? Decido arriesgarme. La cámara en modo nocturno capta lo que mis ojos no ven. Avanzo. Y lo que descubro nadie lo esperaría. Así se vive un apagón en Cuba, entre el desastre, el ingenio y la oscuridad. Cuba vuelve a quedarse sin aliento. El sistema eléctrico, herido de muerte por décadas de crisis, se desploma como un animal exhausto. En segundos, el país entero se sumerge en un silencio incómodo. No hay avisos, ni soluciones rápidas. Solo el zumbido de los mosquitos y el sudor pegajoso que empapa las camisas. Los cubanos, maestros de la resiliencia, ya tienen un ritual. Salen a las calles, abanican el aire estancado y comparten historias a media voz. Esto es peor que el periodo especial, murmura un viejo en una esquina. El sol derrite las aceras como cera bajo un soplete invisible. Se dice que en locales sin nombre, donde el arroz con gris hierve en ollas que ya no tienen dueño, algunos negociantes cambian su afán de lucro por gestos de urgencia. Lo que el apagón no perdona, mejor convertirlo en solidaridad, comentan que repite una cocinera mientras el vapor le nubla los ojos. Corre el rumor de filas silenciosas frente a puertas entornadas, ancianos recogiendo porciones en sombreros abollados, madres guardando comida en bolsas transparentes, manos que reciben sin preguntar. No es caridad organizada, sino el cálculo instintivo de que la pérdida puede tener otro nombre, cuando la luz falta y el reloj apremia. En las conversaciones de esquina también emerge el contraste. Los que tienen plantas eléctricas se convierten en monarcas accidentales. Cuentan que el zumbido de los generadores marca ahora el ritmo de ciertas esquinas, donde hasta la sombra tiene precio. Carga por minutos, carga con garantía. Se escucha a un joven pregonar mientras custodia su entramado de cables, como si fueran venas de plata. Hasta el aire parece negociable cerca de esas máquinas que rugen como bestias mitológicas, devorando gasolina para escupir watts. Algo pasa en la esquina. Cruzo la calle entre miradas curiosas y pasos apresurados. Ya solo quedan huellas del susto. El incendio quedó atrás como un mal chiste del destino. Al cruzar la calle, solo veo bomberos guardando herramientas con la rutina de quien recoge después de una fiesta fallida. Las autoridades se alejan en sus vehículos. Las sirenas apagadas. Arriba, los vecinos intercambian versiones desde sus balcones. Fue más humo que tragedia. ¿Vieron cómo saltaron las chispas? Los curiosos deambulamos entre cenizas y teorías. Alguien menciona un cortocircuito, otro culpa al calor acumulado. En la acera, un niño dibuja las llamas con tiza roja mientras su madre habla por teléfono. El sol cae sin alterar su agenda, dorando el humo residual que flota como neblina sucia. Pronto llegarán las primeras linternas, los generadores tosiendo, la vida que sigue fingiendo normalidad. La noche siempre trae su propio menú de emergencias, pero por ahora, el barrio respira aliviado. Hoy el desastre solo fue un ensayo. Caminamos por la calle Carlos III. Nos dirigimos a la Matrix. Pronto entenderán por qué lo digo. El centro estatal parece una colmena electrificada. De su única toma corriente, brota una hidra de extensiones que se ramifican por el suelo. Cada enchufe es un nudo en esta red de supervivencia. Aquí una lámpara de mesa, convertida en faro comunitario.
Allá 10 teléfonos colgando de una regleta. Las madres forman corillos, meciendo niños sofocados, mientras comparten noticias en voz baja. En Matanzas ya tienen luz. A Camagüey le cortaron el agua. Un hombre sostiene 2 celulares, uno para reportar a su hermano en Miami, otro para monitorear el grupo de WhatsApp del barrio. La tensión crece con cada porcentaje de batería. El que termine de cargar, que desconecte. Reclama una voz, pero nadie se mueve. Los cables sobrecalentados desprenden olor a plástico quemado. En un rincón, un anciano desconecta, sigilosamente, un ventilador para enchufar su radio de transistores. Las noticias oficiales dicen que será corto, pero el apagón pasado duró 72 horas. Susurra a su vecina mientras acaricia el reloj de pulsera que ya no da la hora. Las luces parpadean. Todos contienen el aliento. Por un segundo, el miedo a que la red colapse pesa más que el calor. En los barrios sin luz, la rutina se reinventa. Vecinos sacan ollas enormes a las aceras. Ahí mezclan el arroz, que ya huele ácido, los plátanos con manchas marrones, los tomates que perdieron su firmeza. La caldosa hierve entre carcajadas y chistes secos. Método práctico para salvar lo rescatable. Algunos ponen reggaetón en altavoces de celular, bailando con una energía que parece sacada de las latas de refresco caliente que circulan. Hay quienes mueven las caderas con cara de estar en otra parte, como si el dembow los transportara lejos de los cables pelados y los generadores tosiendo. Otros siguen el ritmo con las manos en los bolsillos, mirada de quien ha pasado por tantos apagones que ya ni se inmuta. Esto es reciclaje comunitario, dice un hombre mientras revuelve la mezcla con una cuchara de palo, el sudor dibujándole caminos en la camiseta. Las conversaciones saltan de los precios de la comida a las últimas canciones de moda, de las quejas por el calor a los memes que circulan sin wifi. Alguien ha extendido un toldo con sábanas viejas. Debajo, pilas de teléfonos cargan junto a baterías prestadas. Cuando vuelva la corriente, todo volverá a su lugar. Pero por ahora, la calle es taller de supervivencia, con banda sonora urbana y olor a caldo compartido. En el Parque de Trillo, la ceiba sagrada, árbol de raíces africanas y santuario de creyentes, se convierte en altar. Un hombre clava velas en su tronco. Santa Bárbara, enciende lo que los cables apagaron, murmura mientras riega aguardiente en la tierra. A sus pies, ofrendas, monedas oxidadas, flores marchitas, un radio sin pilas. Los vecinos observan desde las sombras, algunos se persignan, otros ríen con ironía. Esto es más rápido que la termoeléctrica, bromea un joven. Las velas parpadean proyectando sombras que dibujan cruces y orillas en la corteza. La luz no llega, pero el hombre insiste. La fe es la única planta eléctrica que nunca se quema. Se hace la noche. Este barrio de Centro Habana ahora es un monstruo de sombras. Mi cámara en modo nocturno revela grietas en las paredes, ojos brillantes de perros callejeros. De repente, el clank de cucharas contra ollas rompe el silencio. Protesta, disturbios, el corazón late rápido. Sigo el sonido y la escena que encuentro congela la respiración.
un tumulto de cuerpos danzantes, linternas de celulares improvisadas como estrellas. Un hombre golpea un bidón vacío, boom, boom, boom. Una abuela canta con voz rasposa, mientras un niño gira como trompo bajo la tenue luz. No hay políticos aquí, ni discursos, solo risas que desafían la oscuridad. Esto es Cuba, hermano. Aquí hasta el apagón lo convertimos en carnaval, grita un joven con una gorra rota. Miro la pantalla de mi cámara. Las caras iluminadas por el verde fantasmal del modo nocturno parecen espíritus festivos. Una niña me ofrece un caramelo derretido. Tómalo, que en la oscuridad no se ven las formas. Al fondo un hombre vende café caliente. Lo calenté con leña, presume. Aquí nadie se rinde, ni siquiera el miedo. Llegó el momento de caminar sin hablar. Observen lo que las paredes callan. Sientan el ritmo propio de cada esquina. Dejen que La Habana les muestre sus luces, sus sombras, sus misterios. Aquí siempre queda algo por descifrar, hasta que la próxima sombra nos cuente su historia. El apagón terminó al amanecer. La luz regresó, como siempre lo hace, pero en ese barrio peligroso donde hasta el miedo se quedó sin batería a descubrir la verdadera corriente eléctrica de Cuba. No la que viene de los cables, sino la que nace cuando un pueblo enciende su fiesta, incluso en la oscuridad. Gracias por caminar estas calles conmigo. Cada like, comentario o compartida no solo apoya, sino que amplifica voces que merecen ser escuchadas. Un abrazo fuerte desde esta isla, donde hasta la luz se reinventa. Hasta la próxima crónica